Bien, seguimos. Les decíamos que bueno, también queremos conocer historias personales y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de un galardón. Javier Sierra, ya saben, galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas. Es, bueno, pues un reconocimiento, el más importante que concede también, en este caso, la comunidad. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues le hemos llamado y en cuanto ha sacado un hueco de su agenda, se ha venido con nosotros a los estudios. Javier Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo cierto es que no hace falta presentación. Escritor, periodista, turolense, y ahora pues con este galardón, que yo quiero saber, si puede ser, ¿cómo te enteras? ¿Cuál es el momento en el que recibes la llamada, el correo? ¿Quién te dice que tú eres el galardonado? Pues me llega la noticia en ese momento que es muy especial para los escritores del enclaustramiento. Para escribir una novela o para armar una historia, uno necesita sobre todo, aunque parezca mentira, cortar amarras con el mundo exterior, dejar que los móviles te interrumpan o que los correos electrónicos te distraigan o que un WhatsApp ocupe tu atención. Lo que necesitas es volcarte en la historia que estés, en el siglo XII, en el siglo XVII o en el siglo 30 antes de Cristo. Yo estaba en ese proceso de enclaustramiento y de repente suena el móvil. No lo hubiera cogido en circunstancias normales, pero veía que era el presidente de Aragón, Javier Lambán, así que evidentemente hice una excepción por si acaso pasaba algo, ¿no? Y ahí es donde el presidente Lambán me comunica que acaba de efectuarse la votación para, la concesión del Premio de las Letras 2021 y que este año era yo el galardonado. Bueno, fue un momento muy emocionante. Primero porque no me lo esperaba para nada, aunque me lo habían advertido. José Luis Corral, que también lo recibió hace unos años, y otros autores me dijeron, un día te tocará. Y yo siempre decía, no, yo soy el jovencito de la clase, no, a mí no me tocará. Y finalmente ha llegado, pues cuando menos me lo esperaba, estaba en otra época. Uh-huh. Así es como se recibe, así es como también, ¿no? Lo recibes con un punto de humildad incluso, por lo que me cuentas, sí. Por lo que percibo en tus declaraciones. Ahora bien, como bien dices, ¿no? Pasas a engrosar este dato, y además fue una semana como muy especial, porque hay que decir, y en esto también tú tienes experiencia, que la misma semana que llegaba pues tu galardón, llegaba el premio Planeta de Luz Gabás, que situaba también, ¿no?, Aragón en el mapa. Bueno, con una diferencia de horas realmente, ¿no? Porque la llamada del presidente Lambán llega el 14 de octubre a mediodía, y yo estaba, bueno, pues en ese proceso de enclaustramiento con una lucecita roja encendida diciendo, mañana, por el 15 de octubre, tengo que viajar a Barcelona para estar presente en la Gala del Planeta. Y bueno, allí me llevé la inmensa alegría, inmensa, como si fuera propia, claro, de ver a Luz Gabás subiendo al podio y recibiendo el premio Planeta, ¿no? Claro, yo no fui de los primeros en abrazarla, porque te puedes imaginar el tumulto que se monta alrededor de una autora, ¿no?, cuando recibe un galardón de ese tipo, pero cuando nos abrazamos fue un abrazo muy especial. Hombre, porque yo sabía por lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Lo había vivido 5 años antes, en 2017, y sabía y sé lo que le va a ocurrir en los próximos meses, que es maravilloso. El Planeta es un premio que da mucho cariño por parte de los lectores, es un premio muy esperado, es la única novela del mundo de las letras que celebramos cada año cuando nace. Y no cuando sale publicada, sino cuando nace, y eso es muy especial. Es que es curioso, ¿verdad, Javier? Porque lo cierto es que escribir requiere, bueno, pues de un ejercicio, si me permites la expresión, de desnudez, de sacar al final, ¿no?, esa historia que uno está rumiando, que está llevando, pero requiere también esta profesión de la escritura, que es muy meritoria, ¿no? Requiere también de mucho premio para tener un palmarés, o para que también al final, bueno, pues el lector, ojo, que es un lector que lee de todo, estoy segura, pero que al final, a la hora de tener también que invertir su dinero, bueno, pues piensa también, ¿no?, en los cachés. Es la paradoja, ¿no?, de la escritura. Sí, bueno, yo siempre digo que el verdadero premio es el lector. Es decir, lo que busca todo escritor es finalmente ser leído, que sus historias lleguen a la imaginación de cuantas más personas mejor y de cuantas más generaciones mejor. Y ese es el gran premio por encima de cualquier otro, ¿no? Pero es verdad que esos otros premios, en fin, como el Planeta, que reconoce una obra, o el Premio de las Letras Aragonesas, que reconoce una trayectoria, ayudan a asentar
algo que es una palabra en desuso, pero que creo que es de las más bonitas que tiene nuestro diccionario. Ayudan a asentar la reputación. La reputación de una persona se labra y se consigue muy poco a poco, muy lentamente. En una sociedad como esta, acostumbrada a las prisas, a lo inmediato, a lo instantáneo, el focalizarte para tener una buena reputación parece una rareza marciana, ¿no? Parece una cosa como muy, muy atípica. Y sin embargo, una buena reputación, una reputación sólida, es lo mejor que uno puede alcanzar con la edad, ¿no? Y esto está detrás de estos premios, ¿no? Que ayudan a consolidar esa característica sin duda. Personal. Bueno, pues reconocido con el Premio de las Letras Aragonesas, y a mí sí que me gustaría un poquito, bueno, pues que contases a los telespectadores, a los oyentes, en qué estamos, ¿no? Si nos puedes hacer un pequeño adelanto de lo que va a venir, ¿no? en ese proceso que estabas, a ver qué nos puedes contar. Bueno, puedo contar pocas cosas porque el proceso de construcción de una novela necesariamente requiere intimidad y privacidad, pero por una razón muy, muy sencilla que seguro que los oyentes y los espectadores comprenderán, y es que para un escritor, quizá a lo mejor más que para otras personas, la palabra compromete. Es decir, si yo te cuento de que va mi próxima novela, me estoy comprometiendo. ¿Y si de repente quiero cambiar? ¿Y si de repente en mitad del proceso se me cruza otro personaje u otra historia y doy un giro de 180 grados? Siempre habrá quien diga, te escuché con Nuria y dijiste que tu novela iba de esto otro. Claro. Así que no te voy a contar, pero sí que te voy a decir en qué tengo ocupada mi cabeza porque son días muy especiales. Sí. Mañana, 4 de noviembre, se cumplen 100 años del mayor descubrimiento de la historia de la arqueología. Un 4 de noviembre de 1922, un grupo de operarios que trabajaban con un sueldo de unos pocos céntimos para Howard Carter, un excavador británico, encuentran en una esquina del Valle de los Reyes lo que parece un escalón tallado en la piedra. Empiezan a despejarlo. Y con asombro ven que después de ese escalón hay otro, y otro, y otro, hasta 16. Y que esos 16 escalones van a dar a una pared tapiada con unos sellos que auguran que ahí detrás hay una tumba intacta de un faraón. Howard Carter tardará todavía unos días, será el 26 de noviembre de 1922 cuando demolerá esa pared, entrará en un corredor, descubrirá otra pared y tras esa segunda pared aquello que él definió como cosas maravillosas, la tumba de Tutankamón, la mayor tumba de un faraón encontrada hasta la fecha en Egipto, intacta, 5.000 objetos de oro, que tardó 10 años en sacar de ese agujero. Y el aniversario empieza mañana, así que yo estoy con esa cosa en la cabeza y celebrándolo, queriéndolo celebrar en Zaragoza, porque del 10 al 13 de noviembre en el auditorio nos reuniremos varios apasionados del Antiguo Egipto para recordar ese momento del descubrimiento de la tumba en un evento que llamamos ocultura, ¿no? La cultura de lo oculto. Yo sí que tenía pendiente, ¿no? Preguntar también de todas las épocas, de todos los misterios o temas esotéricos, ¿no? Que has podido investigar, que has podido conocer, que también tratando, ¿no? Con homólogos parecidos al final se comentan. Hay uno que especialmente llegue, por ejemplo, este que has contado, o hay alguno que especialmente en Aragón sea importante, que no conozcamos, que pueda servir también un poco esta entrevista para empezar a buscar fuentes? Bueno, hay muchos. A ver, Aragón es tierra legendaria al máximo, ¿no? Yo creo que una parte importante de nuestro patrimonio es precisamente ese patrimonio inmaterial que dan las leyendas y las historias. Es imposible referirse a Aragón sin hablar de, por ejemplo, la brujería. La brujería en toda la zona del Pirineo fue muy importante y ahí tenemos a grandes expertos como Ángel Gari, antropólogo, que lleva años estudiando esto, ¿no? Pero además de eso tenemos a Goya, que se fascinó evidentemente con las brujas y los aquelarres, pero también con lo oculto, con lo oscuro, y que nos da la pulsión de un artista que estaba embebido de esa atmósfera, ¿no? Evidentemente tenemos otras cosas, ¿no? Mira, un tema que a mí siempre me ha seducido muchísimo y que a lo mejor un día escribo algo, no lo sé, que es las famosas bombas
hablabas del Pilar de Zaragoza, ¿no? Yo venía de pequeño al Pilar desde Teruel y me quedaba un rato ahí enorme mirando a las dos bombas colgadas en las dos columnas que flanquean a la Virgen, diciendo, pero ¿esto qué es, no? Y cuando conoces la historia de aquel bombardeo, en fin, de lo que le ocurre también al piloto, en fin, hay toda una historia detrás que es muy curiosa y que me parece que es uno de los grandes misterios aragoneses, digno de una película, no ya de una novela, sino de una superproducción. Además, la vinculan hasta con elementos del poder, ¿no? Exacto. En ese momento. Y luego, por ejemplo, hay una paradoja que a mí me fascina, ¿no? de Aragón. Fíjate, ¿cuántos lugares hay en toda nuestra geografía en los que se habla de San Jorge y el dragón, ¿no? Sí. Evidentemente es nuestro patrón, pero más allá del patronazgo, el fenómeno del dragón, ¿no? O sea, el dragón. Bueno, en Teruel hay muchos pueblos, estoy pensando en Bronchales, en fin, en muchos, donde las leyendas de dragones han sido muy, muy importantes. En esos pueblos, cuando se ha excavado en el siglo XX, se han encontrado huesos de dinosaurios. ¿Y si todas estas historias de dragones que tenemos en nuestra geografía no fueron sino una adaptación en la Edad Media o incluso antes de esos fósiles de dinosaurios que nuestros antepasados no sabían cómo interpretar y dijeron, el dragón? Claro, ¿qué podía ser si no? Hoy los llamamos saurios y tenemos nuestra perspectiva científica y paleoantropológica, pero en aquel tiempo no tenían ese vocabulario ni esa perspectiva y creaban mitos. Bueno, pues a partir de ahí, de ese enfrentamiento entre el dragón y el dinosaurio, también surgen cosas preciosas. Sin duda, ¿no? Y además también las investigaciones, cada vez más también la Comunidad del Saber, Universidad de Zaragoza, van descubriendo, ¿no? En la zona del Prepirineo, en la zona baja, bajo Aragón, bueno, van descubriendo, como bien dices, más lugares donde los dinosaurios pasaron, que podrían ser sin duda los dragones. Vamos a quedarnos en ese encuentro, ¿no? De la cultura oculta. Cuéntanos un poquito, porque leo que hay hasta una epigrafista. Sí, por Dios. Lo que vamos a tener es un repaso a todo lo que provoca fascinación del Antiguo Egipto. Por supuesto, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón como elemento aglutinador, pero tenemos también la Gran Pirámide. Vamos a hacer un viaje a cómo se construyó la Gran Pirámide, las matemáticas que hay detrás de la Gran Pirámide, que son casi de inteligencia artificial, son tremendas. Vamos también a adentrarnos en las claves interpretativas de los jeroglíficos con esta epigrafista, con Carmen Ruiz, porque se cumplen este año 2 siglos del descubrimiento de la piedra de Rosetta, que es la pieza que nos permitió descifrar los jeroglíficos y poder leer la escritura de los antiguos. Y también vamos a viajar por el mundo simbólico del Antiguo Egipto. ¿Qué quiere decir cada uno de los dioses y los atributos que se le atribuyen a los dioses, por ejemplo? Vamos a proyectar películas impresionantes, como una que yo pude filmar en Egipto sobre Napoleón en la Gran Pirámide, o siguiendo el hilo digamos, napoleónico, que fue el creador de la egiptomanía, otra en la que se vincula a Napoleón con la pasión por el arte egipcio y cómo eso influyó en toda Europa, ¿no? Bueno, todo eso va a estar presente en Ocultura, y creo que el que llegue el día 10 de noviembre, el jueves que viene, al auditorio y nos deje el domingo, va a tener una visión del Antiguo Egipto absolutamente vibrante. Todavía quedan abiertas inscripciones a todos aquellos que quieran pasar por ahí. Cuéntanos. Sí, todo se puede reservar a través de las taquillas del Auditorio de Zaragoza, en la web de auditoriozaragoza.com. Se ha puesto un precio simbólico de 2 euros por sesión, es decir, que ir a todas las actividades de una mañana o de una tarde vale 2 euros, incluyendo las proyecciones. Y bueno, yo creo que es una invitación no solo para adultos, también para gente joven y para niños, porque, en fin, yo lo sé por experiencia propia. A mí no había nada que me fascinara más de pequeño cuando triscaba por las calles de Teruel que una pirámide, ¿no? Bueno, pues para ellos también está pensado este encuentro de Ocultura. Bueno, vamos a dejar ahí esa web, www.ocultura.com, ahí el programa, también las inscripciones. Javier Sierra, que, bueno, has llegado ahora, te damos enhorabuena, pero que yo te espero el próximo año, en la entrega precisamente de ese premio, pues para que nos cuentes sensaciones también en estos estudios. Gracias por tu tiempo con nosotros. Será un placer. Un abrazo. Bueno, pues esta es la realidad. Nosotros hemos querido lanzar, ¿no?, este testimonio con Javier Sierra, nuestro turulense, periodista, escritor, pero sobre todo dejarles esta realidad. Ocultura, que llega próximamente y que ustedes pueden sacar ya su entrada, o por qué no, trastear, ¿no?, para conocer este programa en torno a lo oculto, a lo esotérico, en torno a nuestra historia.